En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y en paz. Amén. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. A ti, Señor, elevo mi alma. Eres mi Dios y en ti confío. No permitas que mis enemigos me avergüencen y se burlen de mí. No permitas que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza. Más bien, que sean puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti. Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. El Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Misericordia y verdad son los caminos del Señor, para quienes cumplen fielmente su pacto. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del Antiguo Testamento la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 al 4 y 25 al 32. Escrito está: La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios el Señor. Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan: los caminos del Señor no son rectos. ¿Pero en verdad no son rectos? ¿No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos? Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas. Así que no morirá, sino que vivirá. Pero si aún así el pueblo de Israel sigue diciendo: los caminos del Señor no son rectos, ¿en verdad no son rectos mis caminos, pueblo de Israel? Lo cierto es que son los caminos de ustedes los que no son rectos. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, para que su maldad no sea la causa de su ruina. Palabra de Dios el Señor. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos.
porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios el Señor. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la epístola corresponde a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 4 y 14 al 18. Escrito está: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos, e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Escrito está: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Oremos. Todopoderoso Dios, tú has exaltado a tu Hijo en lugares de honor y autoridad suprema. Ilumina nuestra mente por medio de tu Espíritu Santo, para que al confesar que Jesús es el Señor, seamos llevados a toda verdad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Entonemos, hermanos, el himno del día, un himno para la oración de la noche. Señor Jesús, la luz del sol se fue, la noche cierra, ya conmigo sé, sin otro amparo, tú por compasión, has desvalido la consolación. Velo
Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, voy a habilitar sus micrófonos, o los voy a invitar a que ustedes puedan deshabilitarlos. De manera de, si gustan, pueden participar de nuestro estudio de la palabra. El texto de hoy nos sigue ubicando en el Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 21. Recordamos que ya salteamos la parte de la entrada triunfal a Jerusalén. Por lo tanto, Jesús ya está en sus últimos tiempos de su ministerio, ya está entrado a Jerusalén y estamos en los días o en los tiempos previos a la semana final en el cual él sería traicionado, juzgado y crucificado y que luego resucitaría. Entonces estamos en el tiempo entre la entrada triunfal a Jerusalén y los últimos días de Jesús. Mateo 21, 23 al 27. ¿Algún voluntario para la lectura del versículo, del primer versículo del 23 que tenemos en esta placa? Por favor. Yo leo. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Puede continuar, por favor? Jesús le respondió: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que era de los hombres, tenemos miedo de que porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Gracias. Entonces, aquí termina la porción de nuestro evangelio, en este encuentro que tienen los fariseos y los escribas con Jesús, un diálogo bastante pesado, un diálogo bastante duro, ¿no? Donde se están cuestionando cosas y donde los fariseos y los escribas plantean una pregunta a Jesús y Jesús no responde, responde con otra pregunta y los desafía. Si ustedes son capaces de responderme esto, entonces yo le voy a contestar su pregunta, pero si no, no. Y así termina, ¿no? Así termina por lo menos la porción de nuestro texto, donde Jesús se niega a decirles o darles la respuesta que ellos pretendían, ¿no? ¿Por qué los fariseos y los escribas cuestionan la autoridad de Jesús? Esa es la primera pregunta. Hoy no vamos a ver un detalle del texto, pero vamos a centrarnos en el tema de la autoridad de Jesús. Pero, ¿por qué los fariseos y escribas cuestionan la autoridad de Jesús? Los fariseos y los escribas eran funcionarios públicos de la iglesia, de los judíos, pero podemos llamarlo de su propia iglesia, ¿no? Entonces, el lugar donde Jesús estaba, sentado y enseñando, era el lugar que le correspondía a ellos. Era como si Jesús llegara al Palacio Presidencial, a la Casa de la Moneda aquí en Chile, y se sentara en el lugar del presidente y de repente ponga a dictar sus leyes o a dictar órdenes para sus súbditos, ¿no? El reclamo de los fariseos y de los escribas contra Jesús, quien se puso en el templo a enseñar en el lugar donde le correspondía legítimamente a ellos, era por esto, porque para ellos Jesús estaba usurpando su lugar. Este Jesús de Nazaret viene y se sienta en el lugar como en la silla de uno, ¿no? Como que a uno le quiten su propio lugar, en el lugar de trabajo. Es como que ustedes están trabajando en una empresa y de repente llega otra persona, uno nuevo, y se sienta en el lugar que fue asignado a ustedes, en su oficina, en su silla y en su escritorio, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Bueno, así se sintieron los fariseos y los escribas con Jesús. Y por eso le critican o le preguntan, que esta pregunta no es inocente,
en el texto, en el contexto, claramente es una pregunta de cuestionamiento, una pregunta dura de los fariseos para con Jesús. Pero era una pregunta, como les digo, totalmente lógica. Y hubiera sido legítimo el reclamo de los fariseos y de los escribas si Jesús no hubiera sido, por supuesto, el Mesías, el Hijo de Dios, a quienes supuestamente estos funcionarios decían servir, decían ser servidores de Dios, pero el punto aquí es que ellos estaban reclamando al mismo Dios, a quien no reconocían en Cristo, en la persona de Cristo, su lugar. ¿Por qué Jesús no responde abiertamente la pregunta de los fariseos? ¿A alguien se le ocurre? No. Él sabía lo que había en sus corazones. Sí. Bien. Entonces, Jesús muchas veces no contesta la pregunta de las personas una que vienen con mala intención, u otra que no tiene sentido que él conteste porque igual no van a creer, ¿no? Es como a veces cuando uno está en una discusión con una persona y quiere contestar, pero la persona en realidad no está centrada en que tiene la razón y no quiere escuchar, ¿no? Bueno, algo así. Pero en realidad el punto de fondo es que ellos no creían en él. Y Jesús ya había anunciado en el Evangelio de Mateo, capítulos atrás, y él dijo que solo a los creyentes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no. Y estos otros son los incrédulos. A los incrédulos se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿no? Entonces, lo que Jesús va a hacer a continuación en nuestro texto, que es una parte sugerida de lectura también, pero como no vamos a entrar nosotros en la autoridad de Jesús, no vamos a leer esa parte, pero continúa una parábola de un padre con dos hijos donde Jesús contesta realmente la pregunta de los fariseos, pero claramente ellos no entienden porque sus ojos están cegados, es decir, sus ojos espirituales, sus ojos de la fe, porque primero y principal no reconocieron a Jesús como el Mesías, con que ese es realmente el lugar que le pertenece, enseñar en un puesto de autoridad puesto por Dios mismo. Entonces, Jesús sí va a contestar y sí contesta la pregunta, que no contesta en este caso los fariseos, o que le contesta con una parábola, acerca de dónde proviene la autoridad de Jesús. En los primeros siglos, los primeros cristianos, uno de los nombres atribuidos a Jesús era el de Pantocrátor, o el Todopoderoso. Esto es, aquel que sobrepasa todo honor, poder y principio. Así dice en Apocalipsis 1:8. Dios el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Entonces, tenemos ya en los Salmos, por ejemplo, esta idea de que Dios el Padre, podemos decir, iba a establecer un rey, que iba a gobernar en la tierra y que iba a gobernar no solamente en la tierra, sino también en los cielos, ¿no? Que iba a ser aquel que domine todo. Entonces, ¿alguien quiere leer, por favor, los versículos del Salmo 2, 6 al 12, así como está en la pantalla, que nos hablan acerca de cómo Dios profetiza que Él va a poner a su rey, a su gobernante, y quién iba a ser este gobernante? ¿Cualquiera quiere leer, por favor? Dijo el Señor, ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé de las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con el cetro de hierro, y los destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, y ustedes los jueces admitan la corrección. Sirvan al Señor con tu reverencia y ríndale culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan.
pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en él confían. Bien, entonces Dios aquí está profetizando que Él va a establecer, he establecido a mi rey, ¿en qué lugar? Sobre el monte Sión, en su lugar santo, ¿no? Y el lugar santo siempre es sinónimo del templo, entonces ahí está Jesús en el templo. Y dice también que Él va a dar a conocer el decreto que el Señor mismo le ha comunicado, este es el rey David hablando, ¿no? Tú eres mi hijo, o sea que este rey es el hijo de Dios, o su descendiente. En este día te he engendrado, ¿no? Y Él recibirá todas las naciones de la tierra como herencias, le pertenecerán a Él. Suyos serán los confines de la tierra. Él va a someter, a juzgar a las naciones con cetro de hierro y las destrozará como vasijas de barro, ¿no? Entonces el llamado del rey David aquí es, usando también las palabras de Dios, a los reyes que sean prudentes, que su actitud sea humilde, que admitan la corrección, que dejen a Dios ser Dios y que le respeten su lugar como el Señor de todas las cosas. Por eso dice, sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. ¿Por qué? No sea que se enoje el Hijo, este rey, puesto por Dios, y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Y al final, bienaventurados son los que en él confían. ¿Cómo sabemos que este rey finalmente es este Cristo, este Jesús de Nazaret, que nació ahí, el hijo de María y que también fue tutelado por José? Bueno, lo sabemos justamente porque, a ver, aquí tenemos la plaquita, aquí está. Porque cuando Jesús fue bautizado, llegó esta voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la voz del Padre, que reconoce a este Jesús como su Hijo. Y también, luego de que Jesús terminó su ministerio, luego de su muerte, resurrección, y cuando está por ascender a los cielos, Él dice las siguientes palabras. Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí tenemos dos esferas o dos reinos en los cuales Cristo mismo gobierna y por el cual tiene autoridad y poder. Uno es el reino espiritual o el reino de los cielos y el otro es el reino civil o el cielo, el reino el que está en la tierra, ¿no? Entonces, por eso nosotros como luteranos hablamos de que tenemos una doctrina que se llama la teología de los dos reinos, que se usa para distinguir la forma en que tiene Cristo de gobernar toda la creación, ¿no? Entonces, toda la autoridad de Cristo está representado o distinguida o se divide, mejor dicho, se distingue en dos reinos. Tenemos por un lado el reino de la izquierda, que es ejercido por las autoridades civiles. ¿Cuáles son las autoridades civiles? El presidente, los alcaldes, los intendentes, los gobernadores, los carabineros, etcétera, etcétera, etcétera. En este reino, los que están bajo este reino están sujetos a las leyes civiles. Este reino es de todos los hombres, todos los que nacimos en el mundo. El objetivo de este reino y de los que sirven en él como autoridad es de la preservación del buen orden civil, el castigar la maldad y el recompensar o premiar el bien. Por otro lado, tenemos el reino de la derecha. Esto no tiene que ver con política, no tiene que ver con la izquierda, comunismo, la derecha, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Esto es cómo distinguimos la autoridad de Jesús. Por otro lado está el reino de la derecha, que está representada, gobernada por las autoridades de la iglesia, autoridades eclesiásticas. Quienes están en este reino viven o están sujetos a la palabra de Dios, y más específicamente al evangelio. Este es un reino en el cual solo son gobernados o están sometidos los cristianos, que tiene que ver con la predicación del evangelio y la entrega de los dones de Cristo, dones espirituales. Esto es perdonar o retener pecados. Entonces, los cristianos, ¿de qué reino somos? ¿Solo del reino de la izquierda? ¿Solo del reino de la derecha? ¿De los dos? De los dos. De los dos. Porque no podemos, todos nacimos en este mundo, entonces todos por de hecho estamos en el reino de la izquierda, estamos sujetos a autoridades civiles, nacemos en un país y al mismo tiempo por la fe
en la palabra, por la fe en Cristo, somos parte también del reino espiritual o de la Santa Iglesia, del Santo Pueblo Cristiano, en el cual también Dios gobierna o Dios tiene a sus representantes, que son las autoridades eclesiásticas. Pero en la Iglesia, los asuntos que incumben no tienen que ver con el orden civil, es decir, no tienen que ver con entregarte la cédula o el pasaporte o cobrarte multas, no tiene que ver con eso, o con inscribir a tu niño en el certificado de nacimiento, no. Tiene que ver con la predicación del Evangelio, tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿sí? Diferente al reino de la izquierda. Pero en ambos reinos Dios gobierna. Ese es un punto importante. No es que en el reino de la izquierda gobierna el diablo, como sostienen algunos. No. Dios gobierna en ambos reinos. Bien, el apóstol Pablo nos habla sobre el reino civil. Así dice en su carta a los romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces acá tenemos algunos puntos importantes. Toda autoridad, es decir, desde el presidente hasta el alcalde, todos son puestos por Dios. No son inventos de hombres. Todos fueron establecidas por Dios y son representantes de Dios. Si nos oponemos, si rehusamos a someternos a las autoridades civiles, no nos estamos rehusando a someternos a personas, estamos rehusándonos a someternos a Dios, porque Él gobierna por medio de estas personas, ¿sí? Los que resisten no es que van a tener problemas en la tierra solamente, no es que les va a ir mal en los asuntos civiles, sino que acarrean condenación, dice el apóstol Pablo. Aún así, los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace lo malo. Y el fin de la autoridad es, ser un servidor de Dios para nuestro bien, para el buen orden de la sociedad, para que podamos vivir con seguridad, con justicia, con equidad. Ahí está. Sigue el apóstol Pablo, dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, y esto es muy interesante, ¿no? Dios dice: mía es la venganza. Pero no solamente la venganza de Dios se va a ejecutar en el día final. Dios tiene sus agentes, sus medios por los cuales Él ejecuta su venganza. Y la venganza son ejercidas en este caso, o debería ser ejercida por la autoridad civil, porque es servidor de Dios. Entonces, dice el apóstol, es necesario estarle sujetos. No solamente por miedo al castigo, por miedo a lo que nos puedan hacer, sino por causa de la conciencia, porque somos hijos de Dios y estamos bajo Él. Entonces tenemos la libertad de servirle a la autoridad porque le estamos sirviendo a Dios mismo. Entonces dice el apóstol: paguen a todos los que deben. Al que tienen que pagarle impuesto, paguen el impuesto y paguen lo que corresponde. Al que deben respeto y honra, respétenlo y honrenlo, ¿sí? Porque al hacerlo están honrando y respetando a Dios mismo. Entonces, este reino terrenal o el reino de la izquierda
es un reino instituido por Dios desde la creación del mundo. Está ejercido por las autoridades civiles. Es gobernado bajo las leyes civiles, no a criterios individuales. Entonces, quienes gobiernan no deben gobernar en base a sus propias ideas o juicios personales o criterios personales, sino que deben someterse No, si no a se las lo leyes a las leyes que están puestas en la nación, ¿no? Porque son servidores de Dios. Lo mismo para los cristianos o los que estamos por debajo, no debemos tampoco hacer nosotros mismos nuestras propias leyes para convivir en un país, sino debemos respetar las leyes comunes. A ver, hay alguien que está haciendo un poquito de ruido. Bien. Entonces, todas las personas somos parte del reino terrenal o el reino de la izquierda por haber nacido en el mundo. Este reino o el objetivo de Dios a través de este reino y de sus autoridades y de sus súbditos es de la preservación del buen orden, para premiar al que hace bien y castigar al que hace mal. Las dos cosas. Premiar al que hace bien y castigar al que hace mal. Entonces, este es un reino temporal, es un reino que no va a durar para siempre, es un reino que tiene un principio y que va a tener un fin. Es un reino que se ocupa de resolver cuestiones temporales, trámites que también van a iniciar con el nacimiento, después y que durante nuestra vida vamos a hacer varios tipos de trámites y al final también va a terminar en algún momento. Solo resuelve cuestiones de índole civil y secular, ¿sí? Cuestiones temporales. Bien. Ahora el apóstol Pablo hablando sobre el reino espiritual. Él dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Sepan que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Les ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo, que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según criterios humanos. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí de él y de sus discípulos. A ver. Bien. De aquellos que ocupan un cargo eclesiástico. Ahí estamos. A ver, perdón que estamos escuchando muchos ruidos. Muchos ruidos. No se escucha eso. A ver. Bien. Entonces, entre los cristianos en este caso, la carta es del apóstol Pablo a los Corintios. En Corintio había algunas personas que decían que el apostolado de Pablo, que su oficio, era inventos de hombres, que no fue instituido por Dios. Entonces el apóstol dice: somos seres humanos, en verdad, pero no luchamos como los seres humanos. Nuestras armas son distintas, son las armas de Dios. Y se refiere, por supuesto, a la palabra y el evangelio. Estas armas son capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice el apóstol: estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Entonces, obviamente, las cosas en la epístola a los Corintios revelan que la situación ahí está un poco tensa y complicada porque no querían respetar el cargo del apóstol Pablo, no respetaban su oficio, su puesto eclesiástico,
Entonces él dice, cuando estoy con ustedes soy humilde, pero cuando ahora que estoy lejos y le escribo por carta, tengo que ser duro porque no respetan mi autoridad, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Por eso habla en esos tonos, ¿no? Y aquí viene algo importante, y esto es importante para todos nosotros. El apóstol dice lo siguiente: ustedes se fijan solo en la apariencia de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. Entonces es muy común que los seres humanos nos fijemos en la apariencia de las cosas. Por ejemplo, no, yo no voy a escuchar a esa autoridad en particular, a ese alcalde, porque es de este lado o del otro lado, o porque no me agrada, o porque escuché que hizo tal cosa. Entonces estamos pensando que al respetar y honrar las autoridades, estamos sirviendo, por ejemplo, yo que vivo en la Florida, al alcalde Carter, ¿no? Y no, la palabra de Dios dice que honrar al alcalde es porque se refiere a que estamos honrando a Dios y no a la persona en particular. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. Muchas veces podemos decir, ¿quién es este pastor para predicar eso si él con su vida demuestra lo contrario, ¿no? O ¿quién es este hermano que me llama la atención en esto si él hace lo mismo que yo hago? Entonces, por eso dice el apóstol que nosotros nos fijamos solo en la apariencia de las cosas. No vemos que detrás de los oficios y de las vocaciones y los puestos de autoridad, quien está es Dios mismo. Y por eso muchas veces juzgamos, criticamos, no escuchamos, menospreciamos y no tenemos en alta estima como deberíamos. Entonces, en este reino espiritual, el reino eclesiástico de la iglesia, es un reino instituido por Dios desde la eternidad. Es ejercido por las autoridades de la iglesia, los pastores, predicadores. Es gobernado bajo la palabra, no a criterios humanos. Solo es para los cristianos, que somos parte mediante la fe y por el bautismo. Tiene que ver con la predicación del evangelio y con sus dones, el perdonar o el retener pecados. Un presidente no puede perdonar nuestros pecados. El alcalde no puede perdonar nuestros pecados como autoridad pública. Sí puede meternos preso un carabinero, pero no puede perdonar nuestros pecados. Lo mismo que un pastor. Sí puede perdonar los pecados, pero no puede enviarnos a la cárcel, porque él no tiene autoridad civil, tiene autoridad eclesiástica, espiritual. El reino espiritual es un reino atemporal, es decir, que trasciende al tiempo. Es un reino que resuelve no cuestiones civiles y temporales, sino eternas, de índole espiritual. Es un reino, o sus funcionarios trabajan en términos de salvación o condenación de las personas. Bien, les propongo ahora un ejercicio. ¿Entendieron más o menos que hay dos reinos, que hay que distinguir entre dos reinos y que uno es temporal y que uno sirve a la justicia civil y el otro al reino espiritual, que es el reino de la derecha y que tiene que ver con la justicia eclesiástica? Yo creo que sí, porque ustedes son muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Bien, les propongo que descifremos a qué reino se refiere cada versículo bíblico en la Biblia. Bien, no es como el verdadero y falso, pero tenemos que decir si está hablando del reino de la izquierda, del reino civil y temporal, o el reino de la derecha, el espiritual, el del gobierno eclesiástico, ¿sí? O si está hablando de los dos. Bien, el primero, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué reino está hablando? ¿Se refiere? La izquierda. ¿La izquierda? De los dos. ¿La izquierda los dos, dicen? De los dos. ¿Por qué los dos? Porque está indicando que lo que es... Porque César es una autoridad civil. Exacto, y de Dios. Está indicando que le dé a la autoridad civil lo que corresponde, pero también a la autoridad eclesial, que es Dios, el César y Dios, distintas autoridades. Bien, entonces, esta tiene que ver con otra trampita que le querían poner los fariseos y los escribas a Jesús. De si era legítimo pagar impuesto al César. La respuesta de Jesús es, ¿de quién es la cara que ven en la moneda? Es del César. Bueno, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Correcto. Tiene que ver con los dos reinos. Siguiente. Dijo el centurión.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Izquierda. Autoridad civil. Sí, civil. De Bien, izquierda. es la autoridad civil. El centurión era un jefe de un grupo de soldados, o un responsable como un capitán dentro de un grupo de soldados. Entonces, autoridad civil es como si fuera un jefe de un capitán de los carabineros, o no sé cómo son los rangos aquí, pero... Sí, capitán. Siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Autoridad cristiana, o sea, de Dios. Eclesiástica. Sí, sí. De De derecho. Dios. Bien, la autoridad eclesiástica. La autoridad de expulsar los espíritus inmundos. ¿Sí? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es, las personas que escucharon al niño Jesús predicar en Marcos 1. De Dios. Autoridad. Los dos son de Dios. Entonces, una es civil y la otra es espiritual. Digámoslo así. Entonces tienen que decirme si es civil o si es espiritual. Espiritual. Espiritual, muy bien. Y acechándole enviaron espías para que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad al gobernador. Civil. 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 Entonces le dijo Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. De arriba espiritual. ¿Todos de acuerdo? Ya va. Los dos. No. No. ¿Recuerdan De los esto? ¿Recuerdan esto? Ya me ubiqué. Los dos son reinos gobernados por Dios. Pero Los una dos civil. son reinos con autoridad dada de arriba. A mí no me hablas. Pero No ahí está sabes hablando que de tengo la civil, autoridad. la- ¿Pero de qué autoridad está hablando aquí? de ¿De la dos. autoridad civil, Autoridad civil. o espiritual? Autoridad civil. ¿Todos de acuerdo? Y cuando dice ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuere dada de arriba. Por eso, O sea, tanto la civil como la espiritual es dada de arriba. Pero Pilato es un civil. Pero Pilato tiene autoridad civil porque él es procónsul. Sí, Entonces, es solo de la izquierda. bien. ¿Sí? Por eso no hay que confundirse con que si es de Dios o si no es de Dios, porque las dos son de Dios. O si es de arriba, por eso, porque de arriba significa que viene de parte de Dios. Ya. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Espiritual. Espiritual. Los pastores son administradores o liturgos de los misterios de Dios. Entonces, el gobernador es liturgo de los bienes del Estado, el pastor es liturgo de los bienes espirituales de Dios. También, los dos son de Dios otra vez, ¿no? El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Espiritual. 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 Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Espiritual. Civil. ¿Espiritual? Espiritual. Sí. Yo digo civil. Incorrecto. Es civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los padres y madres son autoridades aquí que Dios ha puesto para nosotros como sus hijos, ¿no? O sea, son como Bien. eso. El Es un debe- mandamiento de el Dios. ma- sí, pero la autoridad civil también es mandamiento de Dios. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? En el honrarás a tu padre y a tu madre está implícito también el honrar a los gobernantes. ¿Recuerdan eso? Son autoridades aquí en la tierra sobre sus hijos, pues. Claro. Entonces,
¿cómo nos ayuda a distinguir esto? Si pertenece a la primera tabla de la ley o a la segunda. Entonces, la primera tabla son los primeros 3 mandamientos y hablan de nuestra relación con Dios, por lo tanto, son del índole espiritual. Y la segunda tabla tiene que ver de la relación con el prójimo. Por eso es temporal y terrenal, el cuarto mandamiento. Porque busca, y fíjense en la promesa es que se alargue la vida en la tierra, ¿no? Para que nos vaya bien, dice la explicación del catecismo, ¿no? En la tierra, ¿sí? Entonces tiene que ver con algo temporal. No tiene que ver esto con el perdón de los pecados. Continuamos. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Espiritual. Espiritual. Espiritual, porque si bien Jesús sanaba enfermedades, y esto podemos decir que es algo temporal, porque tiene que ver con el cuerpo, en realidad la sanación estaba ligada a la salvación, porque quien era sanado era quien creía en que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces es espiritual. Y así que si Satanás expulsa a Satanás, ¿se estará dividiendo a sí mismo? Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino, el reino de Satanás? Entonces, pensemos que aquí están los fariseos o los escribas, no recuerdo bien, uno de ellos, acusando a Jesús de que él puede expulsar demonios porque es un siervo de Satanás. Entonces Jesús les contesta a ellos, si Satanás expulsa a Satanás, se está dividiendo a sí mismo, no puede ser. ¿Cómo puede empezar esto, no? Entonces, ¿cómo podrá permanecer su reino? ¿Qué tiene que ver con el reino temporal o espiritual? ¿Civil o espiritual? Espiritual. Espiritual. Bien. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Espiritual. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Qué bueno. Bien. Jesús está contando una parábola y dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Espiritual. 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 Pero ¿cómo entendían esto los judíos? Que su problema era que no podían distinguir entre los dos reinos. Ellos pensaban que el reino, ese reino iba a ser como que aquí en la tierra, es lo que pienso yo. Claro, exacto. Sí, es lo que ellos creían ellos, eso. Están esperando un rey. Estaba Exacto. Como David. sí, como un rey que iba como David o que iba a venir montado un caballo y todo como prepotente, digo yo, no sé. Claro, y vino uno en un burrito, ¿no? Entonces, mismo. bien, y ahora vamos a ver uno de los textos siguientes que nos va a aclarar también esto. Entonces, los judíos pensaban que el reino de los cielos tenía que ver con dominio temporal, ¿no? Entonces ellos estaban muy mezclados en esta cosa. No entendían bien qué estaba pasando. Pero sí, este tiene que ver en particular con el reino espiritual, el reino de los cielos. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Reino espiritual. ¿Todos de acuerdo? Recuerden que el reino espiritual tiene que ver con el evangelio, siempre. Ya. ¿Sí? Proclamar la predicación del evangelio y perdón de los pecados, automáticamente eso es reino espiritual. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿A qué reino se refiere? El espiritual. Al espiritual. Muy bien. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿De qué está hablando aquí? Creo que fue Pedro, si no me equivoco, o Pablo, bueno, uno de los apóstoles, en Hechos 12.
¿De qué reino hemos de recibir? ¿Un reino civil o temporal aquí en la tierra? ¿O un reino espiritual y eterno? Espiritual y eterno. Espiritual y eterno. Y por eso debemos ser agradecidos, ¿no? Y con esa misma gratitud de ser hijos de Dios, de pertenecer a su ciudad, a su reino eterno, debemos servir y agradarle a Él con temor y reverencia aquí en la tierra, mientras aún estamos sujetos a este reino civil. Dice Santiago: amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Lo mismo, ¿no? Espiritual, sí. Entonces, quien es rico en el reino temporal, en el reino civil, es alguien que tiene mucho dinero. Quien es rico en el reino de los cielos generalmente es pobre a los ojos de este mundo. Inútil, inservible en muchos casos. Perseguido, humillado. Ese es grande en el reino, como un niño. Y uno de los que fue crucificado junto a Jesús, uno de estos delincuentes, ladrones, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Espiritual. 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 Muy bien. Y bueno, ya se me escapó. Y con esto vamos terminando. Los discípulos enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos. Y se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Esto es en el libro de Hechos, en los primeros capítulos. Lo mismo que hicieron con Jesús, cuestionarle su autoridad, ahora ¿a quiénes le están haciendo? ¿A quiénes? A los discípulos. A los apóstoles, a los discípulos. Están recibiendo el mismo trato y el mismo cuestionamiento que recibió su Señor. ¿Sí? Porque ellos estaban enseñando y anunciando la resurrección de entre los muertos en Jesús, o por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús. Entonces se reunió toda la curia que había ahí, los gobernantes, los ancianos, todo el sumo sacerdote, todos los más altos de los judíos, y empezaron a cuestionar a los apóstoles. Ya lo habían metido preso y después lo iban a castigar, lo iban a azotar, y otra vez aparece, si algún día quieren leer, otra vez este indicio de que no lo terminan matando ellos los judíos ahí porque tenían miedo ¿de quién? Del pueblo, porque el pueblo los consideraba profetas. Entonces, si los sacerdotes o los demás terminaban haciéndole daño a los apóstoles, el pueblo se le iba a venir encima. Pero tiene que ver otra vez con la predicación del evangelio. Entonces, el reino de la derecha. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Esto, por supuesto, es reino de la Espiritual. Espiritual. Bien. En nuestras confesiones, específicamente en la Confesión de Augsburgo, tenemos un artículo donde nos explayamos, donde confesamos qué creemos acerca del Estado y el gobierno civil y cómo lo distinguimos y lo separamos, o sea, lo distinguimos, es la mejor palabra, del reino espiritual. Dice, o decía en la Confesión de Augsburgo: respecto al Estado y gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno y las leyes fueron creadas e instituidas por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad,
contraer matrimonio, etc. ¿Qué pasa? ¿Por qué los confesores, nuestros padres luteranos, están hablando de estas cosas? Lo que pasa es que habían otras doctrinas, otras corrientes, que decían que decidir sentenciar leyes, participar en guerras, prestar servicio militar, comprar y vender, hacer juramentos, esas cosas no eran de cristianos, decían, ¿no? El cristiano tiene que apartarse del mundo, eso lo decían algunos. Entonces, nuestros padres luteranos lo que están hablando aquí es, podemos, sin que esto se constituya un pecado, podemos tomar parte en el gobierno, podemos decidir y sentenciar leyes, podemos castigar con la espada, es decir, con el orden establecido, por medio del orden establecido por las autoridades civiles, a los que hacen el mal. Podemos participar de guerras. No es un pecado ir a una guerra justa en defensa de la vida. Podemos también prestar servicio militar, que muchos hoy en día lo ponen como lo peor que puede haber es ser un militar o ser un carabinero, como ya ser carabinero o ser político de por sí ya es condena al infierno, más o menos. Algunas personas piensan así. Entonces, incluso hablan de comprar y vender, o de prestar juramento, tener propiedad privada, se puede y no es pecado, sino al contrario, es algo que es establecido por Dios, se puede contraer matrimonio, etcétera, dicen, ¿no? Al respecto, dicen también, se condena a quienes, a los anabaptistas de esa época, que enseñan que ninguna de las cosas susodichas es cristiana. Se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana consiste en abandonar corporalmente la casa y el hogar, la esposa y los hijos, y prescindir de las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección cristiana consiste solo en genuino temor a Dios y auténtica fe en Él. Entonces estaban estas personas que decían que esas cosas previamente mencionadas no eran cristianas, y otros que decían que era mejor cristiano aquel que abandonaba a su esposa y su hijo y se iba al monasterio a hacerse un servidor de Dios, pero desligándose, como les decía, de todas las cosas terrenales, ¿no? Como era muy famoso en ese tiempo con los monjes y con las monjas. El Evangelio enseña una justicia externa ni temporal. Perdón, no enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos que son del corazón. El Evangelio, al mismo tiempo, no destruye el gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento o su intención es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados el amor cristiano y las verdaderas obras buenas. Es decir, Dios no nos quiere fuera de estas cosas, fuera del orden civil. Al contrario, quiere que seamos parte, pero que seamos parte haciendo el bien, haciendo lo que Dios estableció. Y tomando parte, haciendo el bien, es sirviendo de acuerdo a la ley de Dios, a sus mandamientos. Entonces, a pesar de que está todo muy corrupto en la sociedad, Dios no nos ordena apartarnos, sino al contrario, ser parte y hacerlo de buena manera. Porque de esta manera Dios preserva también el buen orden. Por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero, si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dice la cláusula de Pedro, o cláusula Petri llamada, ¿no? Que está en Hechos 5:29, donde Pedro dice esto, esta cláusula, este precepto que todo cristiano debe tener, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, hay que obedecer al gobierno si nos manda a estar en cuarentena, ¿sí? Por supuesto, pero no hay que obedecer al gobierno si nos manda o si promueve cuestiones perniciosas u opuestas a la palabra de Dios como el aborto, sino que ahí hay que hacer los reclamos por los canales correspondientes y mostrar claramente lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, porque hay cosas que la ley de Dios por sobre todo siempre está por sobre la ley civil, en este caso, ¿no? Entonces, siempre que que las cosas se puedan hacer sin pecado, tenemos que obedecer a la autoridad.
Bien, por ejemplo, en Argentina había un médico que fue juzgado porque él se opuso a hacer un aborto cuando la ley decía que él lo tenía que hacer por pedido de su paciente. Entonces el tema es más profundo y más complicado, pero fue procesado y juzgado, y creo que entiendo que fue condenado este doctor, porque él, siendo cristiano, se opuso a realizar el aborto, ¿no? Entonces, por supuesto que donde nosotros nos oponemos, o donde ponemos en práctica o queremos poner en práctica esta cláusula de obedecer a Dios antes que los hombres, muchas veces se nos van a venir los problemas encima. Pero por eso dice Jesús, hay que entrar por la puerta angosta y no por la puerta ancha que lleva a la perdición. El camino del pecado siempre es más fácil, pero obedecer y honrar a Dios es lo más difícil. Bien, en este artículo se declara que es lícito al cristiano desempeñar la magistratura, celebrar juicios por las leyes imperiales u otras leyes vigentes, establecer penas justas, hacer guerra justa, prestar servicio militar, hacer contratos legales, tener propiedad, hacer juramento cuando los magistrados lo requieren, contraer matrimonio y finalmente que las ordenanzas civiles legítimas son creaciones buenas de Dios y ordenaciones divinas de que con seguridad un cristiano puede usar. Y aquí ya estamos en la apología de la Confesión de Augsburgo, que sigue con la misma, retoma la idea de la Confesión de Augsburgo. Bien, todo el asunto sobre la distinción entre el reino de Cristo y el reino político, es decir, reino de la izquierda, perdón, reino de la derecha y de la izquierda, ha sido aclarado últimamente en los escritos de los nuestros, diciendo que el reino de Cristo es espiritual. Esto es, que siembra en el corazón el conocimiento de Dios, el temor y la fe en Dios, la justicia y la vida externa, y que mientras tanto nos permite usar en lo exterior las ordenanzas políticas legítimas de las naciones en las que vivimos, como así también nos permite usar de la medicina, de la arquitectura, de la comida, de la bebida, del aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conocen alguna persona que tenga conflicto con esto, hermanos? ¿O alguna religión en particular? Los testigos de Jehová. Bien, bien. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no permiten, ¿qué cosa? Hacer el servicio militar, Bien. cantar la canción nacional, Hacer juramentos. las patrias. En algunos casos ni siquiera se prestan a recibir tratamientos médicos como transfusiones de sangre. Exacto. Hay quienes que se abstienen de ciertas comidas, otras bebidas, ¿no? Entonces lo que Dios nos está llamando aquí es que claramente podemos usar estas cosas, pero dándole un uso justo, ¿no? Y reconociendo que Dios mismo nos sirve por medio de estas cosas, por medio del doctor, del arquitecto, del cocinero y del que nos da a beber, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio, entonces importante, no da nuevas leyes civiles, sino que manda que se obedezca a las leyes vigentes, establecidas por los gentiles, es decir, por los paganos o por otros, no importa, y que en esta obediencia debemos ejercer la caridad. Deliraba, ahí mencionan algo del contexto, deliraba pues Karlstadt, que era un profesor de la universidad con Lutero, que después se apartó de la enseñanza luterana, cuando nos imponía las leyes judiciales de Moisés. Karlstadt decía que había que gobernar con la ley de Moisés, que eso es lo que la palabra de Dios mandaba, que la ley civil debe ser la ley de Moisés. Y muchos siguieron su camino y también terminaron formando los que se llamaban las teocracias, ¿no? Ciudades gobernadas por los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque confundían estos dos reinos. Sobre estas materias han escrito los nuestros abundantemente, porque los frailes han derramado por la iglesia muchas opiniones perniciosas. Han llamado sociedad evangélica, entre comillas, a la comunidad de bienes y han dicho que son consejos evangélicos el no tener propiedad, no recurrir a la ley para defenderse, etc. Y estas opiniones oscurecen mucho el evangelio y el reino espiritual y son peligrosas para la comunidad.
porque el Evangelio no destruye la sociedad ni la familia, sino que al contrario las aprueba. No solo por temor a un castigo, otra vez, sino en bien de la conciencia, nos manda que obedezcamos a estas instituciones como una ordenanza divina. El Evangelio no da leyes sobre el estado civil, sino que es remisión de pecados y principio de vida eterna en los corazones de los creyentes, y que por otra parte aprueba a los gobiernos políticos y no somete a ellos, como dice Romanos 13. Así como estamos sujetos a las leyes de los tiempos y a las vicisitudes del invierno y del verano como ordenanzas divinas. Nadie puede decir, no, yo no quiero sentir calor del verano, no quiero sentir el frío del infierno. Me voy a otra parte. No, nadie puede librarse de eso. Tampoco podemos liberarnos de un gobierno civil. Otro punto importante, el Evangelio prohíbe la venganza privada, es decir, la justicia por mano propia. Y esto nos lo inculca Cristo tantas veces para que los apóstoles no pensaran que debían arrebatar el gobierno a quienes lo ejercitaban de un modo distinto, como soñaban los judíos con el reino del Mesías, sino para que supiesen que debían hablar del reino espiritual y no que debían cambiar el estado civil. Por eso no se prohíbe la venganza privada como un consejo, sino como un mandamiento, un mandato de Dios. Entonces esto es importante. ¿Qué hizo Pedro cuando fueron a arrestar las autoridades civiles a Jesús? Sacó un soldado. Le cortó la oreja a un soldado. Bien, pero Cristo constantemente en los evangelios le insistía que su tarea no era alterar el orden civil, sino someterse a él, pero su tarea era predicar el evangelio. Y ya. Por eso, después los apóstoles, como vemos en Hechos, siempre están sometidos a la autoridad. Es claro, uno de los casos más emblemáticos es el de Pablo, que apela a su ciudadanía romana para ser juzgado por el mismo César. Él se somete a la autoridad civil, se somete a los canales establecidos en la sociedad, en el país o en la nación, en el imperio en el que él vivía. La venganza pública, por otra parte, entonces eso de Pedro, lo que quiso hacer, se llama justicia por mano propia. Y también las noticias, por ejemplo, en tiempos atrás, especialmente relacionada cuando se descubría a un violador o a una persona que había abusado gravemente, que era como un público entre los vecinos, si se enteraban que andaba por ahí, seguramente que buscaban lincharlo, se llamaba, que era darle garrotes o garrotazos o pegarle ellos mismos, porque obviamente en muchos casos la justicia civil no aparecía, o había muchos protegidos, lo que sea. Entonces ellos ejercían justicia por mano propia. Pero claramente la palabra de Dios a nosotros los cristianos nos dice, ese no es el camino, ¿no? La justicia por mano propia, sino que hay que ponerlo todo en manos de Dios y pedirle, y Él va a ejercer su justicia. Entonces la venganza pública, que es ejercida por Dios, se ejecuta por el oficio del magistrado, no se prohíbe, sino que se preceptúa y es obra de Dios, según lo dice Pablo otra vez en Romanos 13. Las diferentes clases de venganza pública son los juicios, las penas capitales, las guerras, la milicia, etc. Incluso las mismas guerras son formas en las cuales Dios ejecuta su venganza castigando la maldad. Aunque uno puede decir, no, toda guerra está mal y es pecado. No, cuando se defiende el buen orden y cuando se castiga al que hace mal y por sobre todo que se opone a Dios, la guerra tiene o es Dios mismo defendiendo a su pueblo. Así como también Dios ordenó a su pueblo, por ejemplo en el caso de David, que mató a Goliat, ¿no? En la guerra entre su pueblo y los pueblos paganos. Pero hoy está muy mal visto, conocemos el discurso acerca de que todo lo que es militar y guerra se lo pone como malo, ¿no? Vanísima, muy vana es la ilusión de que la perfección cristiana consiste en no tener propiedad, continúan nuestras confesiones. Porque la perfección cristiana, o sea, el hecho de que nos creamos mejor cristianos, no se funda en el desprecio de las ordenanzas civiles, sino en las acciones del corazón, en un gran temor de Dios, una fe grande como la de Abraham, la de David, la de Daniel, los cuales
con toda su riqueza y su poder, no eran menos perfectos que cualquier ermitaño que no tiene nada, que no tiene casa, que no tiene esposa, que no tiene hijos, que no tiene ningún compromiso con la sociedad. Hay infinitas controversias acerca de los contratos, sobre los cuales nunca pueden quedar satisfechas las conciencias si no conocen la regla de que al cristiano le es lícito usar las ordenanzas y leyes civiles. Esta regla defiende las conciencias al enseñar que los contratos son lícitos ante Dios en cuanto los aprueben los magistrados o las leyes. Entonces, esto es importante, ¿no? O interesante por lo menos. Uno a veces le da lata hacer firmar tantos contratos, o no entiende por qué todo hay que hacerlo en contrato. Y aquí se está enseñando claramente que es hacerlo como delante de Dios, ¿no? Y la autoridad ocupa el lugar de Dios. Entonces, firmar un contrato, ya sea que contrate en internet o lo que sea, es hacerlo, es dar un juramento delante de Dios, una promesa delante de Dios. Bien, y finalmente, toda esta cuestión de los asuntos civiles ha sido aclarada por los nuestros de tal modo que muchos hombres buenos que se ocupan en las cosas del Estado y en los negocios han declarado que les ha sido de gran ayuda. Bien. Entonces, entre los luteranos está este concepto de las máscaras de Dios, de que los oficios civiles y eclesiásticos son máscaras por los cuales Dios mismo nos gobierna. Ahora, un ejercicio, otra vez. ¿A qué reino pertenece cada uno de estos oficios? El pastor, ¿a qué reino pertenece? Espiritual. Espiritual. El presidente de la comisión directiva de la iglesia. Civil. Civil, muy bien. El alcalde. Civil. Civil. El jefe de familia. Civil. Civil, pero también tiene, en un sentido, como pastor de la iglesia, de la familia, tiene un índole espiritual, pero sobre todo sí es civil. Bien. El presidente de la nación. Civil. Civil. El carabinero. Civil. Civil. El obispo. Espiritual. ¿Todos de acuerdo? Sí, Es civil. verdad. Tiene razón. Es civil. No. También el obispo tiene gobierno espiritual, pero en tanto y en cuanto es pastor. Pero como obispo es un orden civil y humano. Dios no estableció que haya, recuerden, señorío entre los apóstoles. Eso es orden de la iglesia, pero la iglesia como institución. Por eso es civil. También es espiritual, claro, porque es un pastor, pero no es no tiene que ver tiene que ver, como digo, con un orden de la organización de la institución, de la iglesia como institución, no de... ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Y el jefe de una empresa, por supuesto, es civil. Bien. Entonces, en los tiempos de Lutero había este planteo que seguramente le hicieron a ellos, que estaban ahí, a los pastores y los predicadores. Los cristianos, si se nos dice que somos libres de pecado y todas las cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que someternos a las autoridades si somos libres? Y ahí Lutero lo explica brevemente en un sermón, dice: ustedes son libres, dice el apóstol Pedro, ¿no? Libres del diablo, de la muerte, del infierno, de los pecados, de la idolatría, de tradiciones humanas. Pero esta libertad no deben interpretarla en el sentido de decir: ¿qué me interesan mis jefes? Esa no es la liberación de la que nos habla el apóstol. Ser desobediente y perjudicar a otros es algo que no vale entre cristianos, pues una libertad entendida en esta forma es solo un pretexto para hacer lo malo y una cortina para encubrir acciones vergonzosas. Tú me dirás: si soy libre del pecado y de la muerte, ¿por qué no habría de ser libre también del emperador o del presidente y de mi jefe? No, amigo mío, Dios no tiene el propósito de destruir la institución humana, sino de sustentarla. Él quiere que sirvas a tus autoridades con tu persona y con tu vida, para que puedan ser protegidos los buenos y castigados los malos. Demos pues a todo nuestro servir el carácter de un servir a Dios. Es decir, sirvamos por causa del Señor, no por causa del turco ni por causa de Carlos V. Podemos decir,
No por causa de los musulmanes, ni por causa de nuestro presidente Piñera, sino o Alberto Fernández en Argentina, sino porque a Dios le agrada que a uno sirva con fidelidad. Entonces, al proceder así, no estamos sirviendo al rey o al presidente, sino a Dios. Ustedes, y esto es importante, es justamente lo que no reconocían los fariseos y los escribas. Ustedes son siervos y criados de Dios. Todo cuanto hacen para vuestras autoridades humanas, lo hacen para Dios. Este es un sermón sobre 1 Pedro, capítulo 2. Bien, a pedido del público, verdadero y falso. Dios gobierna desde los cielos con el Evangelio, pero renunció al poder civil sobre la tierra, porque en este ahora domina el diablo. Falso. ¿Todos de acuerdo? Sí, falso. Bien, falso. Solo hay que obedecer a las autoridades civiles que son cristianas. Falso. 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 Uy, me quedó. Se corrió el falso. Una congregación cristiana es parte de los dos reinos. Por ejemplo, la congregación de la Cruz de Cristo, ¿cierto? Es parte de los dos reinos. Por tanto, es deber de cada miembro aportar por el sustento de la iglesia, de la congregación, como del Estado. Verdadero. Verdadero. Entonces hay que pagar el agua, la luz, el impuesto a la comuna y también hay que velar por el sustento de la congregación. Los cristianos deben abstenerse de participar de cargos políticos debido al alto nivel de corrupción que existe en ellos. Falso. O podemos decir también, deben abstenerse del servicio militar o de servir en las fuerzas, porque solo están para hacer mal y hacer daño, ¿no? Falso. Pero fíjense cómo en nuestra sociedad, insisto con esto, muchas veces está este concepto de que ser político, ser autoridad civil, carabinero, policía, gendarme, lo que sea, los bomberos por ahí son vistos como buenos, no sé por qué, pero tal vez porque uno no tiene que pagarle multas, pero Porque ellos son voluntarios, no reciben salario por ello. claro. Entonces, pero hay bomberos En Venezuela también. sí se les paga a los bomberos. ¿Cómo? En Venezuela sí se les paga a los bomberos. Bueno, en Argentina hay de los dos tipos. Entonces, en este caso, todo trabajo, también eso lo hemos hablado en otras veces, todo trabajo o todo el que trabaja merece su pago, ¿no? Sea que el cargo que ocupe. Entonces, por supuesto que esto es falso, ¿no? Al contrario, Dios quiere que participemos en estos cargos o lo que sea, porque no hay vocación que sea mala de por sí. No es malo ser médico, no es malo ser carabinero, no es malo aspirar a un cargo político, ¿no? En sí, la vocación no es lo malo. Al contrario, es orden divino, es puesto por Dios para preservar el bien, para cuidar de las personas. Pero imagínense, si los cristianos, que ya nos cuesta poner en práctica las buenas obras, nos abstenemos de ello, imagínense si solo los cargos son ocupados por personas que no tienen el amor de Cristo en su vida. Por supuesto que la sociedad se va a corromper más y más. Pero esto también es un llamado a nosotros a involucrarnos en estos asuntos, ¿no? Bien, la cláusula de Pedro, que decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, establece que A, no es necesario para un cristiano someterse a sus gobernantes civiles. B, es nuestro deber como cristianos obedecer a las autoridades civiles, salvo que nos ordenen hacer algo que se oponga abiertamente a la voluntad de Dios. B. Verdadero. B. B. Opción B. Por supuesto. Muchos lo han usado en la historia para decir, o este versículo, para rechazar el someterse a las autoridades, pero significa lo segundo, que hemos de obedecer siempre. El único caso en que no debemos obedecer es cuando abiertamente se nos ordena cometer un pecado delante de Dios. Bien, ahora viene lo más crudo.
nuestra tendencia humana, natural, pecadora, a la rebelión contra el orden instituido por Dios, tanto civil como espiritual. Se muestra en la deshonra y rechazo de los padres, esposos, jefes, pastores, gobernantes, carabineros, médicos, etc. ¿Se entiende? Sí. Entonces esta tendencia humana natural, que es la que presentan aquí claramente los escribas y los fariseos, de rechazar al orden instituido por Dios, tanto civil como espiritual, se muestra en el hecho que deshonramos, o se evidencia en el hecho que deshonramos y rechazamos a nuestros padres, especialmente cuando fuimos criados por ellos y estábamos bajo su tutela, cuando somos esposos, con nuestros jefes, con nuestros pastores, con nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Esta tendencia también constituye un pecado mortal y la falta más grave contra el prójimo, tanto como con consecuencias temporales como eternas. Verdadero. Escuché un verdadero medio tímido. Sí, yo verdadero. Verdadero. Sí, fíjense que el mandamiento de honrar a las autoridades es el primero de los que son parte de la segunda tabla, del amor al prójimo. Es, además, en última instancia, el abierto rechazo a Dios mismo en su puesto de creador y sustentador de todas las cosas y una negación de nuestro lugar como criaturas o como siervos. Por supuesto que sí. Verdadero. Bien, esto más que un ejercicio intelectual, específicamente esto último, es importante que lo asumamos y lo veamos cada uno en nuestras vidas, porque siempre tenemos esta tendencia latente dentro de nosotros mientras aún tengamos carne y hueso, ¿no? Es un llamado, a diferencia de los fariseos y escribas que no solo rechazaron a Jesús, sino que después siguieron con su persecución y su sed de venganza con los mismos discípulos y apóstoles. Es también nuestra propia naturaleza. La diferencia que tenemos, o que podemos decir, es que nosotros conocemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos, y es lento para la ira y grande en misericordia, por lo cual podemos acudir a sus brazos reconociendo otra vez que muchas veces rechazamos este orden que Él instituyó, especialmente cuando nos agarra, por ejemplo, a nosotros en infracción, cuando cometimos un error y tenemos que pagar una multa, que nos duele mucho, especialmente a nuestro Dios bolsillo de dinero, o cuando el médico nos da una receta incluso y nosotros creemos o queremos hacer nuestra propia vida, porque creemos conocernos mejor y nos creemos mejores y más sabios que los médicos, nos creemos más sabios que todos los gobernantes, nos creemos más justos o más santos que los políticos, que también son personas como nosotros. Cuando creemos que nuestro esposo, nuestra esposa, que nos dice cosas, lo hace por el solo hecho de cuestionarnos y humillarnos, pero no pensamos que puede estar, o que en su intención puede estar el de enmendarnos y corregirnos, por ejemplo. Lo mismo con los padres, ¿no? Con sus hijos. Los hijos no piensan que los padres los castigan para su bien. Ellos nunca van a entender que el castigo es para bien. No lo entienden hasta que son grandes. Sin embargo, el castigo es para bien, ¿no? Es para establecer el orden que Dios mismo instituyó. Bien. Entonces, aunque nuestra limitada... ¿Sí? Algo, Pablo. Sabe que, bueno, yo gracias a Dios pues, lo he podido entender bien y de hecho lo tuve que entender bien. Cuando vive, por ejemplo, en mi caso, cuando estábamos en Venezuela, que mi familia que está allá, que viven bajo un régimen opresor y que daña, cuando se vive en una situación así, como lo vivió Chile hace tiempo, aunque sea de derecha y allá sea de izquierda X, pero
cuando se vive bajo un régimen opresor que daña a la gente, que lo que hace es maltratar y no vive para la calidad de vida de su pueblo y nada, es difícil, uno como cristiano, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia de lo que vive uno allá o lo que vivimos nosotros, ¿no? Entonces uno someterse a la autoridad aún sabiendo que son corruptos, opresores, malvados, y no piensan en el pueblo, sino piensan en su propio poder y su propia riqueza y no piensan en más nadie. Entonces, eso yo creo que Dios nos ha dado, y en esa situación que viven sin agua, sin luz, sin electricidad, sin gasolina, siendo un país petrolero, sin gas, sin nada, ¿no? De esas cuestiones básicas que para nosotros es que llamar al camión del gas y en 5 minutos está aquí. Entonces, en esas situaciones es que uno, como que Dios lo pone a de que confiar más en eso, de que Él tiene el control y Él puso esa autoridad ahí, ¿ve? Y está puesta ahí, y todos los años que pasan, y se me quebranta un poco la voz, es por eso, porque uno no es quien para cuestionar por qué Dios permite esas cosas, ¿no? Todo ese sufrimiento de todo un pueblo, no solo una familia, de todo un pueblo. Y entonces uno, Señor, está en tus manos, tú sabes por qué esa autoridad está ahí, por qué permanece, por qué está, ¿no? Y sabemos que eso, toda autoridad viene del Señor, y uno es nada más confiar en Él, en que Él sabrá, y Él, por qué pasan todas esas cosas y por qué lo permite, ¿no? Era solo esto que me quería expresarlo de todo lo que del estudio que has dado, es porque me venía dando vuelta en la cabeza todo eso, ¿no? Excelente, muchas gracias por un testimonio tan apropiado y acertado para este momento, ¿no? A nadie le gusta estar sometido a las autoridades, y mucho menos uno lucha, se hace más complicado y más tenso y más difícil someterse a aquellos que abiertamente y son incluso descaradamente corruptos, ¿no? Sin embargo, también el apóstol, como bien tú dices, ¿no? Nos llama a decir, si sufrimos por hacer el mal, no tenemos ningún motivo de orgullo, no tenemos de qué jactarnos. Pero si sufrimos por hacer el bien, dice, bueno, eso es un premio delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que va a ser nuestra vida cristiana también. En todos los países, aunque estén ordenados o más desordenados, finalmente estamos en manos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También hay cruces, hay luchas. Pero lo que nos consuela finalmente es esto que tú dices, ¿no? Que estamos en mano, y que detrás de todo eso no es que el diablo le está ganando la pulseada a Dios y que el diablo está controlando todo. No, Dios siempre está en control. Pero muchas veces Dios mismo permite que sucedan las tragedias para justamente o para llamarnos al arrepentimiento y para aferrarnos más a Él, o justamente no para ponernos en disciplina también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué obtenemos con el honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué obtenemos con honrar a la autoridad puesta por Dios? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, y este es el primer mandamiento con Promesa. con promesa. Bien. Entonces, tenemos una promesa. Decirlo, aunque nuestra razón choque y se golpee y se estrelle contra la pared, Dios nos promete que si honramos a nuestras autoridades, vamos a tener buena vida y larga sobre la tierra. ¿Sí? Aunque no podamos ver o dibujar esa imagen en nuestras cabezas, ¿no? ¿Por qué es tan consolador saber que Dios mismo es quien está detrás de toda autoridad? ¿Por qué? Porque cuando sea el tiempo, Él va a hacer justicia. El que nos hace mal a nosotros o que hace mal a otro, no se va a quedar con eso. Dios va a hacer justicia. Dios lo va a hacer pagar a todos los malhechores uno a uno. Solamente que, por supuesto, muchas veces queremos poner en lugar de Dios y ser nosotros los agentes del juicio.
No, eso le corresponde a Dios. También es consolador saber que Él es un rey como gobernante amoroso, que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que Él hace las dos cosas, pero por sobre todo siempre es un Dios de amor. Finalmente es consolador saber que Él es alguien que cumple con sus promesas. Y esto es importante. Lo más conocido sobre los políticos es que prometen pero no cumplen. Pero Dios no es así. Él promete y cumple. Realmente. Pasa que muchas veces nosotros no confiamos porque las promesas de Dios suenan tan utópicas, suenan algo que más allá de nuestra razón. ¿Cómo es que Dios me puede amar así? ¿Cómo es que me va a ir bien si sirvo a mi autoridad, si sigo los canales legales, ¿no? Entonces, todas esas preguntas humanas que nos planteamos diariamente es por nuestro dudar de la palabra de Dios. Pero Dios cumple con sus promesas. Y si dice, te irá bien y será larga vida sobre la tierra, así será. ¿Y cuáles son entonces estas promesas de Dios en cuanto a quienes creen que Dios perdona nuestros pecados por medio de Cristo, por pura gracia, sin mérito de nuestra parte? Bueno, que somos herederos del reino de los cielos, que somos sus hijos, que estamos en sus manos, no importa lo que suceda en el mundo, somos parte de este reino espiritual, de este reino eterno, que trasciende todo lo civil y lo humano. Y además, para aquellos entonces que honran y se sujetan a las autoridades civiles y temporales, las promesas son de una buena vida sobre la tierra. Por supuesto, buena vida no es igual a que seremos millonarios. La bondad para Dios tiene otro significado. La bondad para Dios es que nuestras familias convivan en armonía, en amor los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, etcétera, etcétera. No lo que los ojos del mundo dirían que es bueno, ¿no? Bien, para terminar, para recordar este concepto de máscaras de Dios. Entonces es Cristo mismo el que gobierna, tanto en el gobierno civil como en el gobierno espiritual. Así es muy fácil identificar para nosotros que aprendemos la doctrina de la palabra, que cuando el pastor dice tus pecados te son perdonados, no lo hace con la autoridad de su persona, sino por el mandato y por la autoridad que tiene de Dios. Pero lo más difícil es reconocer que detrás del carabinero está Cristo mismo y detrás del gobernador está Cristo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros miramos solo las cosas en su apariencia, pero no en lo que son, ¿no? Entonces, detrás de todas estas autoridades es Cristo mismo quien nos gobierna. Para salvación o condenación, y en el caso para los que creen para salvación, por supuesto, por medio del gobierno espiritual, perdonando nuestros pecados, y en el gobierno civil, para el buen orden mientras vivamos en la tierra. Así pues, hermanos, oremos también para que el perdón de los pecados, que es lo que sostiene toda nuestra vida, permanezca entre nosotros, que nunca nos falte el amor y la misericordia de Dios. Y oremos también por un gobierno civil justo, ¿no? Por un gobierno civil y también por voluntades cristianas que quieran servir y ocupar los cargos de autoridad, ¿no? Que se preparen y que busquen servir al prójimo en estos lugares, que también es una tarea muy, muy piadosa, ¿no? Tenemos mucho para meditar, mucho para seguir aprendiendo, pero por ahora vamos a terminar aquí. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Confesemos nuestra fe, hermanos, con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén. Entonemos nuestro canto de la oración de la noche, el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, ha llegado el momento de la oración de la Iglesia. Al Señor en tu misericordia, respondemos, escucha nuestra oración. Oremos. Oh Señor, somos tu pueblo, elegido por tu gracia para ser tu posesión, y nos concedes misericordia. Escucha a tu pueblo que clama a ti en la necesidad, y acuérdate de nosotros según el favor que nos has mostrado en Jesucristo nuestro Señor. Haznos conocer tus caminos, para que caminemos por la senda de salvación que se da a conocer en tu palabra. Escucha nuestras peticiones y cálmalas con tu misericordiosa liberación, para que podamos responder con confianza y acción de gracias. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Anímanos, oh Señor, por tu Espíritu Santo, para que no desmayemos, sino que siendo uno en mente y voluntad, podamos servirte con alegría, haciendo las obras de tu reino y hablando tu palabra de testimonio en todo el mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Ayúdanos, oh Señor, a aferrarnos a tu palabra. Bendícenos con pastores fieles que prediquen y enseñen tu evangelio del reino eterno, para que podamos regocijarnos en hacer tu voluntad. Guía a los que están considerando vocaciones de servicio en la iglesia y bendícelos a medida que se capacitan para tu servicio. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Haz brillar tu luz sobre nosotros, Señor, para que hagamos el bien y la justicia y vivamos como ciudadanos fieles en nuestra nación. Bendice a nuestro presidente, a nuestros gobernadores y a todos los que fueron elegidos y designados para dictar, administrar y juzgar nuestras leyes. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Ilumínanos con conocimiento y con sabiduría piadosas, oh Señor, y bendice a quienes se dedican a la ciencia para mejorar nuestras vidas y la vida de los más necesitados. Bendice todas las vocaciones honorables y todo trabajo honesto, y lleva a los que están desempleados a buenos trabajos y a servicios nobles, no solo por sus propios intereses, sino por el bien de todos nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Muéstranos tu compasión, oh Señor, y tu misericordia, y concede sanación, consuelo y paz a los que sufren. Líbralos de todas sus aflicciones, dolores, tristezas y temores. Oramos especialmente por nuestro hermano don Armando Riquelme, y también por nuestro hermano Fernando, y por nuestro hermano Carlos, y por todos aquellos que nombramos y que están presentes en nuestro corazón, siempre delante de ti. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Guíanos para que con todo nuestro corazón, mente, cuerpo y recursos podamos servirte. De una bendición, da tu bendición especial a todas las damas de la iglesia, de las muchas formas en que traen las buenas nuevas de tu salvación y por todas las obras que hacen de amor al prójimo y a todo el mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Únenos, Señor, fortalece nuestra comunión para que seamos uno en mente y voluntad, en doctrina, testimonio y servicio. Bendícenos mientras no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en tu mesa. Y concede también a los que reciben esta sagrada comunión que la puedan guardar como un tesoro precioso y santo en sus vidas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar y tener presente a los fieles que te amaron y te sirvieron y que ahora descansan de sus labores, a nuestros antepasados en la fe. Llévanos con ellos a ese bendito día, cuando juntos moraremos en tu presencia en las alturas, para siempre en tu reino de gracia y de gloria. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Concédenos todas las cosas buenas necesarias para este cuerpo y esta vida, y todas aquellas cosas que son provechosas para nuestra salvación. Y guárdanos de todas las cosas que son dañinas, que sostenidas en el tiempo de la necesidad y guardados en tiempos de prosperidad, podamos perseverar hasta el fin en el día de la venida de nuestro Señor y ser juzgados dignos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios y Señor de todas las cosas, ahora y por la eternidad. Amén. Visita nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.